De la mañana con 22 minutos. La renuncia de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha generado muchísimo ruido dentro del Poder Judicial, pero también ha sembrado todo lo que es en la sociedad política, la estructura, el andamiaje de la política, porque hasta este momento no se sabe absolutamente nada de cuál pudo haber sido la causa grave que le llevó a tomar esta decisión. Por una causa grave, pues tendría que él aclarar. En los medios se están mencionando dos posibilidades. Una, por razones personales, por razones también de salud, pero lo único que está regulado por la ley es la incapacidad médica como consecuencia de una enfermedad que lo imposibilite a seguir en el cargo. No hay nada más que esté regulado como una causa grave que tenga que ver con un asunto de salud. También se está hablando de la posibilidad de que pues es derivado de que haya presentado esta renuncia para enfrentar desde afuera de la Suprema Corte de Justicia una acusación que le hizo la Unidad de Inteligencia Financiera y que ya está investigando la Fiscalía General sobre el presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Pero estas son dos versiones, dos hipótesis que se plantean en la prensa, y la realidad es de que para efectos concretos y certeros no sabemos absolutamente nada de qué fue la causa grave que llevó a Eduardo Medina Mora a tomar esta decisión. Aquí está con nosotros ya esta mañana Maridalia Gómez. ¿Qué tal, Maridalia? Muy buenos días. Muy buenos días. Y buenos días a todos. Quiero preguntarte un poco de todo lo que has estado platicando tú desde anoche. ¿Cómo se encuentra en este momento la Suprema Corte de Justicia por este anuncio que parece que fue muy inesperado? En la Corte, en la Suprema Corte, en donde están los ministros, ya se estaba procesando hace 2 meses. Esta salida en donde lo aislaron prácticamente, le hicieron un vacío a un hombre que no es de carrera judicial realmente, que fue impuesto, que incluso los jueces y magistrados en organizaciones en su momento pedían que no fuera electo porque no cumplía básicamente los requisitos. En la Corte en sí no se fue procesando antes y no hay este cisma. Es un escándalo dentro del Poder Judicial Federal. A ver, déjame nada más para ir atando cabos. Tú dices que está procesando desde hace 2 meses, es decir, esto coincide con las denuncias públicas de que había hecho unas transacciones financieras que originalmente se publicó en el Universal de 103 millones de pesos, que él dijo, no, está mal leído, son 4 millones de pesos, 4 millones sí entra dentro de su lógica de evolución patrimonial, 103 millones no tenía nada que ver. Entonces, la única coincidencia es aquello de hace 2 meses. ¿Por esto lo estaban aislando de dentro? Empezaron a procesarlo porque también hay que recordar que esa información provino de Estados Unidos, básicamente. Es decir, y del Reino Unido. Y de Reino Unido. 32 transacciones financieras. Así es. Entonces, no había no podía ser utilizado un argumento de persecución política o de difamación o de sembrar información. Entonces, al momento de irse confirmando que sí existían operaciones aparentemente irregulares por parte de Medina Mora, la misma Corte, la Corte de los ministros, de estos 11 ministros, en este caso 10, empezó a hacer un vacío hacia Medina Mora, que no tenía realmente grupo y que se hicieron para un lado y le dejaron tomar la decisión que debía tomar. Oye, pero tú tienes un argumento muy persuasivo sobre el por qué no podría ser esta razón el motivo de su renuncia, Rafael. Mira, yo lo que yo sé es que cuando esto que platica María surgió a la luz, se organizó un grupo de personas cercanas a la presidencia de la República para acelerar en el Senado el juicio de desafuero de un ministro de la Corte. Y la Junta de Coordinación Política del Senado contuvo la admisión de la solicitud de ese juicio hasta que no se reunieran pruebas suficientes. De hecho, pidieron un informe hace 3 meses
para saber exactamente qué datos había sobre Medina Mora. Entonces, la causa grave, yo creo que es la causa grave de un señor que está parado en las vías del tren y ve que ahí viene el ferrocarril y brinca, antes de que el ferrocarril le pase por encima. Bueno, es que el que someter a la Corte es un poder sumamente conservador que además necesita de la total credibilidad para poder actuar. Entonces, someter a la Corte a un proceso de desgaste de este tipo, de un personaje que ni siquiera es miembro del Poder Judicial realmente de carrera, iba a ser muy desgastante. De hecho, de acuerdo con la Constitución, él nunca debió haber sido miembro de la Corte de Justicia. Ahora, invocar el asunto clínico o médico como una causa grave, pues tendrías que probarlo pericialmente, porque si no, estás no engañando. Es necesario. Se presenta ante el Senado los argumentos y como una suerte de asepsia constitucional, digamos, porque para que precisamente no exista una presión sobre un ministro por alguna resolución, lo analiza si lo que está argumentando es válido y sostenido. En este caso puede decir, en efecto, que es un asunto de salud, presentar una receta médica y no van a ir los legisladores a preguntarle a los médicos. Van a decir, bueno, estos elementos que él mismo, sin presión alguna, está presentando, es como se dan por buena. Volvemos a los tiempos en que todo ocurría por motivos de salud. No sabemos qué es lo que puede ser una de las salidas, ¿no? Tú dices, los ministros de la Suprema Corte ya estaban procesando esto hace 2 meses, pero dices, en el Poder Judicial sí se cimbró. Así es, el Poder Judicial, magistrados y jueces, frente a al contexto que ha ocurrido, es decir, estos ataques que ha resentido, al menos así lo han resentido dentro del Poder Judicial, que vienen del Poder Ejecutivo, estas presiones de cambiar, de disminuirse los salarios. La salida de un ministro en este contexto ha cimbrado porque lo han tomado como una mala señal, como una forma de presión. Entonces, apenas se comenzará a procesar dentro del Poder Judicial porque no existe un escándalo similar. O sea, la referencia es 94 cuando se cambió la Corte, pero la anterior es 1988, cuando el ministro Díaz Infante se descubre que recibe dinero a cambio de proteger a Alejandro Brown Díaz, quien secuestró, violó y mató. Muy famoso. Pero recuerda también que hay otro dato. Esto que hablas de las presiones en contra del Poder Judicial, bueno, lo que acaba de ocurrir con los amparos de Santa Lucía. Pero el Poder Judicial ha sido sometido a varias presiones históricamente. O sea, históricamente estamos hablando desde su fundación. La más reciente en la época actual, con la época de Jorge Madrazo. La confrontación que existía con el Poder Judicial fue brutal. De hecho, el propio procurador declaraba que cómo era posible que jueces liberaran. O sea, no es piel ligera el Poder Judicial, no es la primera vez, quizá no tan fuerte y tan constante. Bueno, pero por ejemplo, el presidente Zedillo desapareció durante 11 días la Suprema Corte de Justicia. Un golpe técnico, un golpe de estado técnico. Se fueron jubilados. Desaparecieron 23 ministros, si mal no 22, recuerdo. Y el ministro Aguinaco es el único que se queda como encargado del despacho. Pues sí ha habido un golpe fuerte. Una comisión. Estamos hablando de los 90s ahí. Así es. Ahora, déjame caminar un poco más hacia adelante, yéndonos hacia atrás. Eduardo Medina Mora ha sido un funcionario extremadamente polémico. Él llegó del sector privado a incorporarse al gobierno del presidente Vicente Fox como director del CISEN. Hagamos una revisión sobre esto, porque lo que yo recuerdo es que Eduardo Medina Mora fue el primero en comenzar a destrozar lo que era el CISEN. Pero ¿por qué no nos platicas un poco si lo que hay un hizo? personaje que puede atribuírsele la destrucción institucional del sistema de seguridad de este país, uno de ellos es Eduardo Medina Mora. Una persona que no tenía ninguna experiencia en la administración pública y mucho menos ninguna experiencia en temas de seguridad. Llega el 1 de diciembre al CISEN y lo primero que le ocurre es que se le fuga Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán. ¿Por qué digo que se le fuga? Porque 2001. ¿Por qué? Porque el CISEN era uno de las instituciones encargadas de vigilar
que precisamente Guzmán Loera, preso en Puente Grande, no se escapara y se le escapó. Y bueno, van a decir que tenía un mes apenas, pero se le escapó. Ahora, nada más, porque añade un poco, en una discusión en aquel momento, perdónenme por utilizar un ejemplo personal, porque había una crítica de que él había ido desmantelando lo que es la parte de inteligencia humana. Así es. Entonces él dijo, pues, realmente solamente despedimos a 300 personas que en realidad, decían adentro, fueron 3,000 personas, pero son 3,000, son 300 personas. De inteligencia humana se pierde inteligencia humana sin haber sustituido con nada adicionalmente. Exacto. Que es un poco a lo que... El 40% del personal del CISEN comenzó a ser jubilado o despedido, cifras oficiales, dentro del CISEN, lo que desmanteló absolutamente operaciones encubiertas, operaciones de investigación, certificados internacionalmente como de los mejores agentes en tecnología, desconectó, ya no volvió a conectar al CISEN a ninguna de las estrategias de información. Hay otro caso muy notable en la carrera de Medina Mora, que es la exoneración instantánea, y repito, instantánea, de cualquier responsable en el incendio de la guardería de Hermosillo. Eso sí, pero eso fue ya como procurador. Como procurador. A las 48 horas de ocurrido el accidente, Medina Mora declaró abiertamente: no se va a procesar a nadie. Así es. No hay culpables. Bueno, pero no solo eso, horas, no solo eso. El caso. Pasó por Seguridad Pública después llega a la Secretaría de Seguridad Pública, que entonces existía. En sustitución de Alejandro Gertz Manero. En sustitución de Alejandro Gertz Manero, sin ser policía, sin conocer, porque además su práctica en litigio era comercial, no tenía nada que ver, ni siquiera penal. Y una de las cosas que tenemos que recordar y no olvidar es Atenco, porque si hay un responsable de Atenco es Eduardo Medina Mora. ¿Por qué? Porque era un delito federal el que estaban cometiendo. Él pide el apoyo a las instituciones estatales y abandona las instituciones estatales. Lo que vemos en la primera escena, que es cuando agarran a los policías a golpes del gobierno del Estado de México. Hago una pequeña corrección. Él no fue después de Alejandro Gertz, fue Ramón Martín Huerta, quien muere en un accidente de helicóptero, y entonces llega Medina Mora y le toca en la parte de Atenco. Así es. Entonces Atenco, nada más para el contexto, cuando el presidente Vicente Fox quería construir un aeropuerto en esa zona cercana de Texcoco, en otro municipio, en San Salvador Atenco, y hubo una rebelión en contra de esta construcción, pues llegó un momento en el cual se decidió una operación. El presidente Fox lo decide y ordena, y así lo ejecuta Medina Mora, quien pide apoyo a las autoridades locales. Entonces tú dices, se hace en combinación con el gobierno del Estado de México, y cuando inicia la operación, abandona. Ellos se van para atrás. Así es. Él tenía la Policía Federal a su cargo. Y era fundamental, era el cuerpo que iba a tomar el control, y lo abandona totalmente. Abandona su suerte a la policía, pero no lo hace solamente una vez, lo hace la segunda vez, que es donde ya atribuyen a violaciones a derechos. Bueno, pues Medina Mora también se repliega, no cumple, no hace la operación, y por eso se desdobla como se desdobló ¿Tú tienes idea de cuál era la fuente de poder que sostenía a Medina Mora? Su servilismo. ¿En tantos cargos? Su servilismo, porque lo acabas de decir con la guardería ABC, estaba dispuesto a hacer todo. Recordemos por qué lo podemos argumentar, porque en la Procuraduría General de la República, a donde llegó después de la Secretaría de Seguridad Pública, tocó el michoacanazo, que fue un fiasco absoluto, pero además de un estado en donde hasta hoy día existe una gran rebelión criminal. Entonces, a él le toca el michoacanazo, no soportan las acusaciones penales, para nada, tienen que ser liberados todos. No puede documentar, exonerados todos. El michoacanazo fue cuando 12 alcaldes de otros tantos municipios de Michoacán fueron detenidos. Más 2 decenas de funcionarios estatales y municipales. De niveles intermedios. Y no ganaron un caso. No, y no solo ese. Fiasco. Recordarás otro, Operación Limpieza, también en PGR. Según él, en toda una operación que por fin, porque además sale con bombo y platillo a anunciarlo, estamos limpiando la institución, y se le cae toda la Operación Limpieza, que además no era ni siquiera de él.
Entonces, él es un fiasco también, pero no fueron los únicos O sea, casos. tú dices, fiasco porque por un mal procurador de justicia. Así es, porque no fueron los únicos casos. Si nosotros revisamos acusaciones penales, hubo muchas liberaciones estadísticamente cuando él fue Procurador General de la Porque República. perdían todos los Así casos. es. Y teniendo esa trayectoria, todavía lo premian con ser embajador en Gran Bretaña. Después, en Estados Unidos, 2 países estratégicos. Y finalmente, ministro de la Suprema Corte, en donde llegan, es el último tramo de justicia para cualquiera y donde podría ocupar un cargo estratégico si era necesario. No, las organizaciones civiles, los propios congresistas, los propios integrantes del Poder Judicial rechazaron el nombramiento, pero la aplanadora priista hizo que llegara Medina Mora. Fue tan gris su participación en estos 5 años en la Corte que no hay ningún caso que se recuerde, salvo el tema del aborto que se oponía, y él tenía que permanecer hasta el 2030, Bueno, y el del pero ya no Bronco. llegó. El del Bronco, El que más acaba de reciente, Y el fue reciente, su claro. último fallo, ¿no? Así es. Como verán, Eduardo Medina Mora le debe muchas explicaciones a este país, a los mexicanos. Medalia, muchísimas gracias por haber Gracias a estado ustedes. aquí con nosotros. Vámonos.